Vamos a ir a Éxodo capítulo número 1. Hoy vamos a comenzar esta serie en el libro del Éxodo. Les aseguro, hermanos, será una serie emocionante. Vamos a ir Éxodo capítulo número 1. Vamos a hacer una oración y después de la oración vamos a darle lectura. Hoy vamos a ver todo el capítulo 1. No está tan largo, pero es todo el capítulo 1. Vamos a orar y después le damos lectura a la palabra del Señor. Gracias te damos, Padre, por este día que nos permites estar en tu casa, nos permites que juntos como iglesia podamos adorar tu nombre, podamos, Señor, animarnos unos a otros al vernos juntos adorar, al vernos juntos tener hambre de ti, de tu palabra, de conocerte cada día más. Gracias porque de esa manera podemos animarnos unos a otros, ver que estamos firmes en tu palabra, en el evangelio, Señor. Y te damos gracias porque pues tú has provisto lo necesario para poder estar aquí, Señor. Nos das el privilegio de adorarte, pero también nos das el privilegio de recibir tu palabra y a través de tu palabra conocerte más. Te rogamos que a través de tu palabra transformes nuestros corazones, nuestra mente, nuestros deseos, nuestros anhelos, que se puedan conformar a tu voluntad. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle lectura al capítulo completo, hermanos. Así es que no se distraigan, síganlo con su vista y de esta manera vamos a leer el capítulo número 1 del Éxodo. Dice así, capítulo 1: estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José estaba ya en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y el país se llenó de ellos. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya del país. Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios pues obligaron a los israelitas a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Puá, y les dijo: cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y las vean sobre el lecho del parto, si es un hijo le darán muerte, pero si es una hija entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto y han dejado con vida a los niños? Las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser poderoso, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo: todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero a toda hija la dejarán con vida. Amén. Hasta ahí. Qué fuerte, ¿no? Hoy vamos a ver, o yo he titulado a esta porción, a esta prédica,
la promesa de un pueblo. Y vamos a estar viendo a lo largo de los meses, ya que entre el año vamos a seguir predicando Éxodo porque nos vamos a tardar algunos meses. Y vamos a ir viendo esta extraordinaria historia. Pero antes de entrar al capítulo 1, como es la primera predicación, quiero hacer una introducción general de todo el libro, de manera que ustedes puedan tener un panorama, al menos, del libro completo. Lo voy a hacer rápido para también exponer el capítulo 1. Entonces, lo que vamos a ver aquí en el Éxodo, primeramente, es una historia de liberación. De hecho, el título del libro, Éxodo, esa palabra significa salida. Y ese título es muy apropiado para el Éxodo, ya que los primeros 15 capítulos del Éxodo tratan acerca de la salida de Israel de Egipto. Recuerden, están los israelitas en Egipto esclavizados. Así que los primeros 15 capítulos hablan de cómo Dios libera a los israelitas, los saca de Egipto para que puedan servir al Señor. Así que es un título muy apropiado para este libro, Éxodo. Así que la salida de Israel de Egipto abarca gran parte de todo el libro. Así que es una historia, podemos decir, de libertad, de liberación, porque los israelitas son rescatados de la opresión y la esclavitud que vivían en Egipto. Pero, aunque esta historia es emocionante y extraordinaria por los hechos milagrosos que Dios hace para sacarlos de Egipto, debemos entender, hermanos, que esta historia es mucho más que solamente eso. Es mucho más que esos actos milagrosos y sobrenaturales de Dios para sacar al pueblo de Egipto. Es mucho, mucho más que eso. Porque esta historia del Éxodo está apuntando y nos está señalando a una liberación aún mucho más gloriosa. La verdadera liberación que Dios habría de hacer para su pueblo. La libertad de la esclavitud del pecado. Así que cuando vemos que el Señor está liberándonos de la esclavitud de Egipto, el Señor está apuntando hacia la verdadera libertad que haría de su pueblo. La libertad de la opresión del pecado. Y hay algo muy interesante que quiero resaltar y que vamos a ver a lo largo de todo el libro. Si somos cuidadosos en leer esta historia detenidamente, nos daremos cuenta que Dios liberta a Israel de Egipto para llevarlos a otro tipo de esclavitud. Y vas a decir, ¿qué está diciendo, pastor? ¿Cómo que los libera de la esclavitud de Egipto para llevarlos a otro tipo de esclavitud? Y sí, eso es verdad. Y es lo que nos enseñan las Escrituras. El Señor nos libera de la esclavitud del pecado para servirlo a Él. El Señor libera a Israel de servir a Faraón para que sirvan al Señor, al Dios Todopoderoso. Y lo que las Escrituras nos enseñan es que todos somos esclavos. El asunto es, ¿de qué eres esclavo? ¿De quién eres esclavo? No hay más que de dos sopas, como decimos. O eres esclavo del pecado para condenación y muerte, o eres esclavo de Cristo para salvación y vida. De manera que en definitiva, la verdadera libertad es servir a Dios. Esa es la verdadera libertad. Porque tú puedes decir, yo hago lo que yo quiera cuando yo quiera porque soy libre. Te vas a topar con la realidad de que eres esclavo de ti mismo, de tus deseos y de tu pecado. O eres esclavo del pecado para muerte y condenación eterna, o eres esclavo de Cristo para vida y salvación.
Pero este libro no nada más nos va a enseñar acerca de que es una historia de libertad y de liberación. En segundo lugar, también nos enseña que es una historia del presente. Veremos que el libro del Éxodo es una historia que tiene que ver con nosotros. Cuando vemos un libro de que es historia, dices, bueno, eso sucedió hace mucho y ahí se quedó esa historia. Es una historia, es algo que pasó y ok, está bien conocerlo, pero hasta ahí. No, lo que vemos en las escrituras, hermanos, aunque sea un libro que nos está enseñando acerca de una historia que sucedió hace muchos años, eso también tiene que ver con nosotros. No es nada más una historia que sucedió en otra época, sino que nos muestra el trayecto de la historia de Dios que encuentra su máxima expresión en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Porque, hermanos, es en Cristo Jesús en quien encontramos la libertad del pecado. Él es nuestro Cordero Pascual. Así como vamos a ver en el Éxodo ese Cordero Pascual, vemos en el Nuevo Testamento que es Jesús, nuestro Cordero Pascual. Es el sacrificio de Cristo lo que nos rescata de la muerte y la condenación eterna. Así que con ese panorama del libro del Éxodo, vamos a comenzar con el capítulo número 1. Y permítanme que haga otra introducción del capítulo 1. Disculpen tanta información, pero es porque es la primera predicación del Éxodo. Cuando nosotros llegamos a Éxodo capítulo 1, vemos que en el versículo 1 dice que los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob eran 70 personas. Cuando ellos llegaron a Egipto, los hijos de Israel, los hijos de Jacob, llegaron a Egipto, eran 70. O sea, 11 hijos más José que ya estaba en Egipto, más todas sus familias, pues eran 70 personas que entraron a Egipto. Pero Éxodo, podemos decir que es la continuación de Génesis. Y para entender Éxodo necesitamos entender un poquito el contexto que está sucediendo en Génesis. De manera que es importante conocer qué ha pasado antes de que los israelitas entraran en Egipto. ¿Por qué entraron en Egipto? Y todo comienza con la promesa que Dios hace a Abraham. ¿Recuerdan? En Génesis 12, en Génesis 15 y en Génesis 17, Dios promete algo a Abraham. ¿Qué promete Dios a Abraham? ¿Cuál es la promesa de Dios a Abraham? Dios le promete, en palabras sencillas, que serían una gran nación. O sea, le promete un pueblo. Pero también promete Dios a Abraham una tierra, la tierra de Canaán. Dios promete un pueblo y una tierra. Pero ¿por qué promete Dios un pueblo y una tierra? Abraham. A veces nos quedamos en eso y terminamos desviándonos de la verdadera profundidad de la promesa de Dios. Dios lo que está prometiendo es una descendencia. Y Gálatas nos dice que esa descendencia, que esa simiente es Cristo. No dice muchas simientes, dice Pablo en Gálatas, como si fueran muchos, dice una simiente que es Cristo. La promesa final de Dios, por el cual tenía que haber un pueblo y tenía que haber una tierra y tenía que haber descendencia de Abraham, era que Dios traería a la simiente prometida, al Mesías prometido. Y eso lo vemos más atrás de Abraham, en Génesis capítulo 3. Cae Adán y Eva y él promete un Salvador. Aquel que aplastaría a Satanás, aplastaría la cabeza, derribaría las obras del enemigo, nos haría libres de la esclavitud, del pecado y de la muerte. La promesa de un Salvador que aplastaría a Satanás.
De manera que la promesa de Dios era la de bendecir a todas las naciones a través de la familia de Abraham, específicamente de su simiente, que es Cristo. Así que yo quiero que en esta mañana por lo menos te lleves esto. Confía en Dios, porque Él llevará a cabo sus promesas. Confía en Dios porque Él llevará a cabo sus promesas. Y hoy vamos a ver la promesa de un pueblo. Ahora bien, desde entonces, esa promesa de Génesis 3, el Evangelio, que Él prometió enviar un Mesías que acabaría con Satanás y que derrotaría a Satanás y nos haría libres del pecado. Esa promesa se está llevando a cabo en todo el Antiguo Testamento. Y es por eso que la amenaza de la promesa de Dios siempre está en juego. Satanás siempre ha querido destruir esa promesa que Dios ha hecho. Abraham corriendo peligro una y otra vez. Y luego después vemos que cuando Abraham tiene descendencia y tiene a Jacob, y el Señor promete que de Jacob van a salir las 12 tribus para que se haga todo el pueblo de Dios, vemos que hay una grande hambruna. Una grande hambruna. Y estos hebreos están temiendo que puedan desaparecer. ¿Recuerdan en Génesis eso? ¿Qué sucede? Los hermanos de José venden a José. José va y lo compran los egipcios como esclavo. Está José en Egipto. Y gracias a José, que Dios le dio gracia, lo pusieron como un primer ministro de Egipto. Y ahora en lugar de ser esclavo, tiene un cargo muy importante. Y gracias a la sabiduría que Dios le da a José, Egipto prospera. Tienen mucha comida y toda la hambruna que está sucediendo alrededor, solamente Egipto tiene comida. Entonces los hijos de Jacob, los hermanos de José, escuchan que en Egipto hay comida y que Egipto están dando comida para todas aquellas naciones que están en hambruna. Entonces van a Egipto y como José está en Egipto, hace que entre toda su familia a Egipto para que sean salvaguardados. Y así es como llegamos al capítulo 1 de Éxodo. Entran 70 personas de los hebreos, israelitas, porque son hijos de Jacob, que ahora se llamaba Israel. De manera que Éxodo comienza relatándonos que todos los que entraron a Egipto de la familia de José eran 70. Dios ha prometido un pueblo, ¿recuerdan? Dios ha prometido una tierra, pero todavía no son pueblo. Esto no es un pueblo, son familias. Son los hijos de Jacob, los 12 hijos de Jacob, con todas sus familias, que en total son 70 personas. No es un pueblo, no hay una tierra. Son familias que entran a Egipto, pero el Señor ha prometido que haría un pueblo y que les daría una tierra. Y aquí viene lo bueno. Versículos 8 al 10. Aquí viene lo interesante. Dice, se levantó sobre Egipto. Vamos a ver la promesa bajo amenaza. Dice, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Muere José, mueren todos sus hermanos, muere toda esa generación. Y ahora se levanta un rey en Egipto que no conocía a José. Porque recuerden, el que conocía a José estimaba a José, lo había puesto en un buen lugar, así que no había problema. Pero ahora muere José, muere todos los hermanos, muere esa generación, se levanta sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo, este pueblo está creciendo en gran manera. Se están multiplicando los 70 que entraron, dice, ahora se multiplicaron, llenaron el país y eran más que los mismos egipcios. La promesa del pueblo comienza a cumplirse. Ahora ya son un montón. Están en tierra extranjera, pero ya son más que los mismos egipcios. Están teniendo montones de hijos.
Se estaban multiplicando en gran manera. Y no solo eso, sino que dice el versículo 7 que llegaron a ser poderosos en gran manera. Y el país se llenó de ellos. Qué tremendo. Estaba el Señor comenzando a cumplir esa promesa de hacer un gran pueblo. Pero ¿qué sucede? Empieza la amenaza. Esa amenaza que siempre ha existido desde el principio. Porque Satanás no quiere que el Señor lleve a cabo sus propósitos. Sigue esa amenaza. Se levanta ahora un nuevo rey en Egipto y dice, a ver, espérame, esto está peligroso. Son fuertes, son trabajadores, se están multiplicando. ¿Qué pasa si llega otro país enemigo y ellos se les unen, nos derrotan y ellos se van? Y dejan en quiebra nuestro país o conquistan Egipto. No podemos hacer eso. Así que lo que Faraón planea es esclavizar a los israelitas. Del versículo 11 al 14 vemos eso. Los molestan, los oprimen, los hacen trabajar forzadamente de manera, dice, que amargaron sus vidas. El propósito de Faraón era que no se multiplicaran. ¿Pero qué sucedió? Todo lo contrario. Los oprimían y ellos se multiplicaban. Entre más los oprimían, más se multiplicaban. Dice el versículo 11, así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje. Estaban oprimiéndolos, estaban amargándoles la vida. ¿Para qué? Para que llegaran cansados a casa, fastidiados, oprimidos y hasta deprimidos, y ya no se multiplicaron. Qué raro, ¿no? Yo en mi mente pienso, no dice la Biblia, pero yo quiero pensar esto, que llegaban los israelitas cansados, oprimidos, angustiados, y se desestresaban con sus mujeres. ¿Sí, no? Ellos querían que llegaran ya sin ganas de nada. Oh, sorpresa, se multiplicaban. Versículo 12, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Qué tremendo. El propósito de Faraón era que no se multiplicaran, pero sucedía lo contrario. Los oprimían, pues se multiplicaban. ¿Cuál era el propósito del Señor? Hacer un pueblo, una gran nación. Y ya después en el Nuevo Testamento vemos cómo se cumple eso. Pero por el momento se está cumpliendo a través de hacer una gran nación. Que no fueran, ni siquiera pudieran ser contados como las arenas como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Y lo vemos después en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque todos los creyentes somos el pueblo de Dios. ¿Cómo se pudieran contar? Imposible. Pero aquí el Señor está comenzando a llevar a cabo su promesa. Y no conforme con eso, Faraón como dijo, ok, entonces no está funcionando. No es posible que podamos frenar a estos israelitas que se están multiplicando. Entonces dice el versículo 15, entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, y dice, cuando nazca un niño varón, lo vas a matar. Si es niña, pues la dejas vivir. Pero si nace un niño varón, ya no se van a multiplicar más israelitas. Imagínate qué tremendo poder satánico, ¿verdad? Así que no funcionaba la estrategia de Faraón. El plan era matar a los niños recién nacidos. Pero recuerden esto, hermanos, y no se quiten esto de la mente. Dios sigue obrando su perfecto plan y sigue asegurando el cumplimiento de su promesa. ¿Quieren ser oprimidos para que no se multipliquen? Se multiplican. Faraón quiere matar a todos los niños, pero el Señor sigue estando al mando.
El Señor sigue obrando su perfecto plan y sigue asegurando el cumplimiento de su promesa. Hermanos, por eso les repito esto. Confía en Dios porque Él está llevando a cabo sus propósitos. No importa cuán oscuro se vea el panorama, el Señor está llevando a cabo sus propósitos. Así que estas parteras estaban dispuestas a desafiar la autoridad de Faraón. ¿Por qué? Dice, porque temían a Dios. No temían a Faraón. Qué impresionante, ¿no? Estas parteras no tenían miedo a Faraón, no temían a Faraón, temían a Dios. Temían a Dios. Y nuevamente Faraón, al ver frustrado su plan, cuando llega y dice, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué estos niños no los están matando? Nacen y los dejan vivos. ¿Qué está pasando? Así que Faraón, al ver otra vez ese plan frustrado, el versículo 22 nos dice, entonces Faraón ordenó a todo su pueblo, todo hijo que nazca lo echarán al Nilo y a toda hija la dejarán con vida. O sea, como ya habían nacido muchos que no habían matado, dice, pues ahora échenlos al Nilo, ahóguenlos en el Nilo. Satánico totalmente, ¿verdad esto? Solo Satanás puede planear algo así. Echen a los niños varones al Nilo, que se mueran, que se ahoguen. Qué tremendo infanticidio, ¿verdad? Cómo a pesar de las amenazas hacia el pueblo de Dios, nuevamente, nada puede impedir los planes y propósitos de Dios. Eso nos deja claro que Dios cumple sus promesas. Y me voy a adelantar un poquito al capítulo 2 que vamos a ver la siguiente semana, pero quiero que veamos algo rápidamente. En el capítulo 2 vemos que los planes de Faraón siguen fracasando. En el capítulo 2 vamos a ver cómo una familia de los hebreos decidió guardar a uno de sus hijos y lo escondió. Y cuando ya no pudo esconderlo más, lo metió en una canasta y lo puso en el río Nilo. Sí, en ese río en el que tenían que morir todos los hijos varones, los niños que nacieran varones, tenían que ahogarlos. Bueno, ahí esa familia decidió meter en un canasto a Moisés. Y en ese río donde estaban matando niños, fue el medio que Dios utilizó para salvaguardar a uno de ellos. Pero no solamente eso, sino que está bien interesante porque la historia en el capítulo 2 nos dice que la hija de Faraón encuentra a este niño, decide guardar su vida, salvar su vida, y no solamente eso, sino que permite que la mamá de este niño, o sea, la mamá hebrea de este niño, lo críe hasta que sea destetado. Los primeros años lo crió. O sea, Moisés no nada más fue salvaguardado, sino que fue criado como hebreo, pero con todos los privilegios de un egipcio. Qué tremendo, ¿verdad? Y fue la misma hija de Faraón quien lo cuidó. Y fue el mismo río Nilo donde fueron mandados a matar a esos niños que Moisés fue preservado. De manera que Moisés es criado por su propia madre. O sea, fue criado como hebreo, pero con todos los privilegios de un egipcio. E irónicamente, Moisés fue librado del faraón, vivió con todos los privilegios de un egipcio para finalmente derrotarlo y ser el libertador del pueblo de Dios. Qué increíble, ¿no? Y eso nos vuelve a hacer pensar lo mismo. El Señor está llevando a cabo sus planes. Nada ni nadie puede frustrar los planes del Señor, las promesas del Señor. Y algo interesante que debemos notar es que Dios cumple sus promesas sin importar cuán difíciles se tornen las circunstancias. Dios va a llevar a cabo sus promesas sin importar cuán difíciles se tornen las circunstancias. Recordemos que la promesa que está cumpliendo aquí el Señor
es la de una nación grande. Y vemos cómo Dios está cumpliendo esa promesa. En los versículos 7, en el versículo 12 y en el versículo 20 de este capítulo, vemos que el pueblo de Dios se multiplica. O sea, al principio y en medio y al final vemos, el pueblo de Dios se está multiplicando. Ahí está el énfasis del capítulo 1. Se siguen multiplicando porque la promesa de Dios es crear un pueblo y Él está llevando a cabo sus propósitos a pesar de la adversidad. Están como extranjeros y se multiplican más que los mismos egipcios. Son oprimidos para que no se multipliquen, pero resulta que más se multiplican. Son amenazados, pero se fortalecen más. Es claro, hermanos, es muy claro lo que podemos ver en este capítulo. Dios está cumpliendo sus promesas. Y déjame decirte esto muy interesante. Lo que estaba en juego no era el pueblo de Dios. Lo que estaba en juego era la promesa de Dios. ¿Es posible que Dios no lleve a cabo sus promesas? Claro que no. Dios llevará a cabo sus promesas. Estaba en juego la promesa de Dios y finalmente estaba en juego nuestra salvación. Si se acaba el pueblo, no hay un descendiente. El Mesías prometido, como Dios lo había prometido. Ahora, para ir más o menos aterrizando, no aterrizando del todo porque no quiero echar mentiras, pero más o menos aterrizando. Después de toda esta amenaza que vemos en el capítulo 1 del Éxodo y en todo Génesis, después de esta amenaza que sufre el pueblo de Dios, ¿no te recuerda a algo parecido en el Nuevo Testamento? Vemos en Éxodo Faraón queriendo matar a todos los niños que están naciendo. ¿Te recuerda algo parecido en el Nuevo Testamento? Muchos años después, el rey Herodes ordenó matar a todos los niños menores de 2 años con la finalidad de acabar con Jesús, porque escuchó que habría de nacer un rey. Y Herodes dice, ¿cómo es posible que nazca un rey si yo soy el mero mero? Manda matar a todos los niños menores de 2 años para acabar con el Mesías. El mismo ataque que vemos desde Génesis capítulo 3 y en Éxodo y en todo el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento es el mismo ataque, tratar de acabar con la promesa del Señor para que no se cumpla esa promesa del Mesías que vendría a salvarnos de nuestros pecados. Satanás queriendo destruir los planes de Dios desde el principio, queriendo evitar el nacimiento de la simiente de Cristo. De manera que lo que realmente estaba en peligro era el Salvador. Lo que estaba en peligro eran las promesas de Dios, pero Dios las está llevando a cabo y todas sus promesas serán cumplidas. Ninguna será frustrada. Entonces vemos cómo desde Génesis, después en Éxodo y hasta el nacimiento de Cristo, cómo Satanás ha estado amenazando el pueblo de Dios para destruir su promesa. Ahora bien, Dios ya cumplió su promesa del nacimiento del Salvador, ¿verdad que sí? Y Satanás ha sido derrotado por Cristo en la cruz. Pero este enemigo sigue tratando de destruir a su pueblo, a la iglesia. Porque ahora la promesa del Salvador es, según Mateo 16:18, la promesa que ahora nos hace el Salvador para su pueblo, para su iglesia es, Él edificará su iglesia y aún ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. De manera que la iglesia ha estado en constante ataque, hermanos. No nada más desde ahora, sino desde siempre.
De manera que la iglesia ha estado bajo ataque, bajo persecución, porque Satanás está buscando frustrar los planes de Dios para su pueblo. Romanos nos dice que de dos pueblos el Señor hizo un solo pueblo, todos aquellos que tienen su fe en Cristo. El pueblo de Dios, todos los que creen en Cristo, tanto judíos como gentiles, son el pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios siempre ha estado bajo amenaza. Bien sencillo, nos vamos al libro de los Hechos y la naciente iglesia comienza a predicar y comienza a ser perseguida. Y están en Jerusalén teniendo éxitos, pero empieza la persecución y se dispersan por todas las ciudades aledañas y comienzan a predicar el evangelio para que se cumpla su promesa de llevar el evangelio hasta el último rincón de la tierra. A pesar de estar siendo amenazados, perseguidos, atribulados, encarcelados y muertos. Más de 2000 años y la iglesia sigue en pie. La iglesia ha sufrido persecución desde siempre. Lo vemos en el libro de los Hechos, pero también lo vemos en la historia, hermanos. Revisen la historia y vemos que el emperador Nerón desde el siglo I comandó una de las persecuciones más fuertes que ha tenido la iglesia. Y pudiéramos así mencionar toda la historia del cristianismo, cómo ha sufrido persecución con el propósito de exterminar la fe. Pero miren esto, entre más la iglesia ha sido perseguida, más ha crecido. Pregúntate, ¿en dónde está creciendo la iglesia? En lugares perseguidos. Entre más es perseguida, la iglesia más crece. Así como en el Éxodo, entre más eran oprimidos, más se multiplicaban. En el libro de los Hechos, entre más los persiguieron, más se multiplicaron. Estaban en Jerusalén muy contentos, muy a gusto, predicando el evangelio, nada más en Jerusalén, hasta que no llegó la persecución, fueron expulsados y llevaron el evangelio a todo el mundo. Y pudiéramos así mencionar, hermanos, persecución tras persecución tras persecución. Pero yo quiero darte nada más para que veas que la iglesia siempre ha estado perseguida. Unas noticias de este año. De este año. Según el ministerio Open Doors, que es un ministerio a nivel mundial que se encarga de monitorear la persecución en todo el mundo. Mira, ha estado monitoreando la persecución en Nigeria en este año. Te voy a leer 2 o 3 noticias así, nada más unos encabezados rápidos. 28 de julio del 2025, hace unos meses. Masacre en una iglesia del Congo. El grupo terrorista Fuerzas Democráticas Aliadas atacó la ciudad de Komanda y la iglesia. 21 de agosto del 2025, terrorismo sin descanso en Benue. Extremistas fulanis han vuelto a atacar la comunidad cristiana de Yelawata en Nigeria, matando a 3 personas e hiriendo a otras cuantas. 12 de septiembre del 2025, más de 100 cristianos asesinados en el Congo. En otra terrible masacre de las ADF alineadas con ISIS, los seguidores de Jesús de la aldea de Toyo y Potodú fueron asesinados. Persecución, masacre en Nigeria. Hay otra noticia de como 200 que fueron atacados. No es en todo Nigeria, pero hay sectores en el norte de Nigeria que están siendo amenazados, asesinados. Y tal vez tú estás pensando, no, la iglesia ya no sufre persecución. Hermano, la iglesia no sufre persecución tal vez en Monterrey. Hasta el momento. Hasta el momento.
Hace unas semanas se estaba levantando una iniciativa de ley para prohibir hablar en contra de las comunidades LGBT a través de las redes sociales para todas las iglesias. Y si ellos consideraban que había un discurso de odio en Facebook, en YouTube, en las redes, ellos iban a multar y a tomar medidas en contra de las iglesias. Gracias a Dios, apenas unas semanas se le dio para atrás a esa ley y no prosperó, pero una iniciativa real. Ahorita no hay persecución, no sé cuánto más dure, pero va a haber persecución. Pero nuestra esperanza está en que el Señor está llevando a cabo sus promesas y las cumplirá. Él las cumplirá. Él está edificando su iglesia. Y ni aun las puertas del Hades prevalecerán contra ella, hermanos, porque Él es quien la edifica. Porque Él ha prometido y Él cumplirá, hermanos. Y no nada más prometió al Salvador, Él prometió que también volvería y Él volverá por su iglesia. Así que, hermanos, lo que podemos ver finalmente, ahora sí para concluir, es que Dios está obrando sus propósitos de manera que eso nos impulsa a ser valientes. Él está cumpliendo sus propósitos. Eso debe impulsarnos a obedecernos, cueste lo que cueste. A pesar de nuestras circunstancias, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras tentaciones, a pesar, hermanos, de cualquier dificultad, Él está llevando a cabo sus propósitos. Por eso tú debes servirlo. Tú debes obedecerlo, cueste lo que cueste. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios está llevando a cabo sus propósitos. Porque las promesas de Dios no pueden ser frustradas por nadie. La iglesia puede permanecer firme frente a la persecución. Por supuesto que sí. ¿Puede acaso la iglesia crecer en medio de una cultura que cada día parece más alejarse de Dios? Claro que sí. Estamos en una cultura donde parece ser que cada vez les interesa menos saber de Dios. Una cultura que está yéndose tras sus ideologías, tras el pecado. ¿Puede la iglesia crecer en medio de esta cultura pecaminosa? Claro que sí, porque el Señor está llevando a cabo sus propósitos y el Señor ha prometido un pueblo que Él va a redimir. En medio del pecado, en medio de lo que podamos estar viviendo en México, en nuestro Egipto, ¿verdad? El Señor ha prometido que su iglesia va a prevalecer. En medio de una cultura pagana, el Señor ha prometido que la iglesia va a prevalecer. En medio de una cultura pecaminosa, el Señor ha prometido que su iglesia va a prevalecer y nos vamos a multiplicar. Claro, hermanos, es posible porque es Dios quien ha prometido edificar su iglesia. Dios sigue gobernando. Cristo, hermanos, sigue estando en el trono. Y es a Él a quien debemos obedecer y servir. La pregunta es, ¿a quién estás tú temiendo? ¿A Faraón o al Señor? Si estas parteras no tuvieron temor de Faraón, que podía matarlas, si estaba matando niños, ¿tú crees que no iba a matar parteras? Y ellos prefirieron hacer la voluntad del Señor. Hermanos, porque a quien debemos temer es al Señor. En medio de una cultura atea, anticristiana, idólatra, perversa, es en medio de esta cultura que el Señor ha prometido, hermanos, cumplir su promesa. La iglesia no va a retroceder. Nos pongan en Nigeria o nos pongan en Monterrey, hermanos, la iglesia
va a prevalecer porque el Señor está llevando a cabo sus promesas. Confía en Dios, porque Él llevará a cabo sus promesas. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Oh Señor, gracias, porque tu plan de redención no va a ser frustrado. Tú has decidido salvar, Señor, y tú estás salvando un pueblo para ti. Señor, ayúdanos a vivir a la luz de esta realidad, que en medio de una cultura difícil para vivir para el cristiano, nosotros podemos permanecer, prevalecer, porque tú sustentas, tú sostienes a tu pueblo. Y pudiera venir persecución y pudiera venir tentación, Señor, tú estás preservando a tu pueblo. Oh Cristo, gracias por venir a este mundo a rescatarnos del pecado y de la muerte. Padre, gracias porque tú estás preservando tus promesas, Señor. Y aunque la iglesia sufra, tú estás sosteniéndola, tú estás guardándola. Tú nos llevarás, Señor, hasta nuestro hogar. Tú nos llevarás a casa de regreso, Señor, a nuestras moradas eternas. Tú estás prometiendo un pueblo, pero también una tierra. Tú nos llevarás, Señor, a esa tierra de descanso, porque tú has prometido ser el Rey eterno y tu reinado no tendrá fin. Nos gozaremos y nos alegraremos, Señor, cuando estemos contigo en la eternidad. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades que hemos atravesado, Señor, tú sigues sosteniendo a tu iglesia. Te rogamos, Señor, por la iglesia que está siendo perseguida en Nigeria, en el norte de África, Corea del Norte. Todos aquellos que están sufriendo persecución, Señor, aún en el sur de nuestro país, Señor, todos aquellos que sufren persecución a causa de tu nombre, Señor, fortalécelos. Porque sabemos, Señor, que aún ni la muerte nos puede separar del amor tuyo en Cristo Jesús. Te rogamos por toda la iglesia, Señor, que tú sigas fortaleciendo, que tú sigas guardando, que tú sigas sosteniendo, que tú sigas sustentando, Señor. Fortalécenos, Señor, porque nuestra esperanza está en ti, Señor. A ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor Jesús. Amén.